Jamás pensé que llegaría a compartir esto. Sin embargo, la vida tiene la capacidad de llevarte por caminos inesperados. Tengo 48 años y me llamo Paula. Desde que tengo recuerdos he sido la única responsable de cuidar y criar a mi hijo Alfonso como madre soltera. Actualmente cuenta con 25 años y nuestra relación siempre ha sido estrecha, siendo solo nosotros dos quienes hemos enfrentado juntos los desafíos de la vida. Aquella noche ocurrió algo que aún no logro comprender del todo. Después de dedicarse con ahínco a sus labores y pasar largas horas estudiando, Alfonso lucía visiblemente fatigado. Manifestó que no se encontraba en óptimas condiciones. Le permití descansar un poco en mi cama. En una noche gélida la vivienda parecía más fría de lo habitual, por lo que lo cubrí con una manta abrigada. Al principio todo parecía habitual, simplemente una madre velando por el bienestar de su hijo. Al sentarme a su lado, Alfonso se aproximó, se arropó bajo la manta, como si quisiera sentirse más abrigado. Sus brazos me rodearon delicadamente, evocando recuerdos de mi juventud. Al principio no le presté mucha atención. Creí que solo requería un poco de apoyo emocional, por lo que lo ignoré. Sentí su calor cerca de mí. Su aliento regular me brindaba una sensación reconfortante y familiar. Mientras descansaba, notaba cómo su respiración se volvía más pausada, como si estuviera a punto de quedarse dormido. El cuarto se encontraba en completo silencio, permitiéndome escuchar claramente los latidos de mi corazón resonando en la calma. Permanecí inmóvil en ese lugar, evitando interrumpir, reflexionando que se trataba únicamente de una madre, brindándole a su hijo la calma que requería. Sin embargo, más tarde Alfonso volvió a cambiar de posición, acercándose aún más debajo de la manta. Al sentir su brazo rodeándome, me quedé inmóvil por un instante, sin saber qué hacer. Dentro de mí existía el deseo de alejarme y pronunciar palabras sencillas para aliviar la tensión. Sin embargo, otra parte de mí optó por mantenerse en silencio. En el ambiente se percibía una cierta tensión, algo indefinido que me hizo sentir aprisionada en ese instante, sin poder discernir mis pensamientos o emociones. Después, de repente, percibí algo sólido bajo la cobija. Empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba. Traté de mantener la tranquilidad, diciéndome a mí misma que no era importante, que ni siquiera se estaba dando cuenta. Pero a medida que el tiempo transcurría, mis pensamientos se agitaban de formas inesperadas. La temperatura entre nosotros subió notablemente y me vi envuelta en una mezcla inusual de sentimientos: confusión, incomodidad y una energía nerviosa que me impedía respirar con normalidad. Alfonso se quedó cerca. Su respiración era constante. Sin embargo, el silencio en la habitación se percibía denso, aplastante sobre mí. Tenía el deseo de alejarme un poco, de distanciarme, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas para justificarme. Después se desplazó suavemente y alzó la cabeza para dirigirme la mirada. No lograba comprender la mirada de sus ojos. Amable, con interés por descubrir, pero decidida. Experimenté una sensación reconfortante, pero al mismo tiempo incómoda. Guardó silencio, aunque su expresión facial parecía cuestionar la situación. Intenté esbozar una leve sonrisa, con la ilusión de que aligerara la incómoda atmósfera. Sin embargo, solo logró acentuar la pesadez del silencio. Descansó su mano suavemente en mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de manera despreocupada. Era algo diminuto, casi imperceptible. Sin embargo, su presencia generaba una sensación eléctrica. Cada roce delicado provocaba una sensación eléctrica en todo mi ser que resultaba imposible pasar por alto. Traté de controlar mi respiración con la esperanza de que no percibiera la aceleración de mis latidos. Me sentía perdido, sin saber cuál era la mejor manera de reaccionar ante la situación. Permanecí en ese instante de serena intensidad, sintiéndome totalmente inmersa en el vínculo que compartíamos. No podía describirlo con palabras, solo se encontraba presente, silencioso y completamente inevitable. Pensé que se trataba únicamente de una madre reconfortando a su hijo. Sin embargo, en la calma de ese momento, a solas bajo la cobija, mis pensamientos fluían de forma incontrolable. Aquella figura que reconocí como mi hijo, mi hijo,
me generó una sensación más intensa de lo esperado. Una unión que me resultaba desconocida. Una combinación de desconcierto y afecto que me mantenía estático impidiéndome alejarme. Alfonso no dio señales de percatarse de mi desconcierto interno. Permaneció a mi lado acariciando delicadamente mi brazo con su mano, como si estuviera totalmente acostumbrado a esa proximidad. Mantenía una respiración regular con los ojos nuevamente cerrados, lo que me hizo dudar si se había quedado dormido. Después, su mano se desplazó ascendiendo poco a poco por mi brazo, provocándome un estremecimiento. Al abrir los ojos me encontré con su mirada fija y quedé inmovilizada. Con una expresión en sus ojos, parecía cuestionar si todo estaba correcto, si compartía esa misma atracción peculiar que él. Murmuré su nombre en voz baja apenas perceptible. Tenía la intención de poner fin a esto de separarme, pero me resultaba imposible desplazarme. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio, y ninguno de los dos emitió palabra. En el aire flotaban emociones sin expresar pensamientos que ninguno de los dos lograba verbalizar. Después, como si fuera lo más común del planeta, se inclinó aún más. Mi corazón palpitaba intensamente. Mi mente estaba llena de ideas opuestas, sin embargo, no logré alejarme. Experimenté una sensación de conflicto interno al encontrarme entre mi función materna y las emociones nuevas que habían aparecido. Al acercarse su rostro al mío, mi respiración se detuvo y desaparecieron todos los pensamientos lógicos, quedando únicamente ese instante. La mano de Alfonso reposó con delicadeza en mi hombro. Sus dedos se detuvieron como si él también estuviera indeciso. La realidad a su alrededor pareció desvanecerse, quedando solo la sensación reconfortante de su compañía y el constante fluir de su aliento. Intenté tranquilizar el desorden en mi cabeza al cerrar los ojos. Decidí distanciarme, poner fin a la intensa y confusa proximidad que experimentaba. Sin embargo, en ese momento, su mano acarició delicadamente un mechón de mi cabello. Aquella acción tan sutil y afectuosa generó una intensa punzada en mi corazón, desencadenando emociones indescriptibles en mí. Al abrir mis ojos, los suyos se encontraban mirándome fijamente, con una ternura que nunca antes había percibido. Estaba tan cerca que lograba distinguir cada diminuto rasgo de su rostro, las suaves pecas en su nariz, la curvatura de sus labios y la manera en que sus ojos se encontraban con los míos. La vulnerabilidad que mostraba en su rostro era similar a la mía, lo que me hacía notar que él se encontraba tan confundido en ese instante como yo. Permanecimos en ese lugar inmóviles como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras mi mente se veía abrumada por interrogantes, incertidumbres y desorientación, mi cuerpo permanecía inmóvil. Experimentaba una profunda conexión con él, ese individuo al que había cuidado, aunque en ese instante me resultaba totalmente desconocido. En el momento en que creía que íbamos a quedarnos atrapados en esa conexión extraña y delicada eternamente, Alfonso se alejó un poco, rompiendo la magia. Apartó la vista con las mejillas sonrojadas y rió nerviosamente mientras se tocaba la nuca. De repente volví en mí y me percaté de lo próximo que habíamos estado. Inhalé profundamente, intentando tranquilizar la tormenta de sentimientos que bullía en mi interior. Con tono apacible expresó: «Perdón, madre», mostrando cierta indecisión en sus palabras. No deseaba que la situación se volviera incómoda. Evitó cruzar su mirada con la mía. Sus palabras titubeantes revelaban que también se debatía con la misma incertidumbre que yo. Deseaba reconfortarlo, transmitirle que todo estaba en orden. Sin embargo, las palabras no lograron salir de mi boca. Después de mucho tiempo, experimenté incomodidad estando en la presencia de mi hijo. Al final decidí estirar el brazo y posarlo sobre su hombro. Respondí con una leve sonrisa reconfortante, con la esperanza de disminuir la incomodidad que se percibía entre ambos. Le aseguré a Alfonso con voz calmada y decidida, a pesar de sentir mi corazón latir con intensidad: «Simplemente es que llevamos mucho tiempo sin compañía
es probable que los dos nos encontremos un tanto desorientados. Un destello de tranquilidad se reflejó en su mirada. La presión en la habitación empezó a disminuir. El individuo más corpulento entre nosotros se redujo un poco en peso justo en el momento en que sonó la campana. Nos sorprendió el sonido repentino que nos hizo regresar al momento actual como un vendaval. De inmediato, me levanté agradeciendo la interrupción. Al dirigirme hacia la puerta, mis piernas temblaban intentando tranquilizar el torbellino de emociones que bullía en mi ser. Al abrir la puerta, me encontré con nuestro vecino Esteban, quien estaba allí, con una sonrisa amigable y conocida que iluminaba su rostro. Esteban era conocido por su amabilidad, siendo el tipo de vecino dispuesto a ayudar con la limpieza de la nieve o a colaborar cuando surgían problemas que requerían solución. Sin embargo, esta noche noté algo especial en la manera en que sus ojos se detenían en mí. Con un tono amigable saludó a Paula. Consideré acercarme para comprobar si requerías algo con la llegada del clima gélido. Si surge algún inconveniente con la calefacción u otra situación, estaré disponible para ayudar. Las expresiones que utilizó fueron informales. Sin embargo, su tono resultó amistoso. Experimenté un gran alivio que me invadió y me devolvió a la realidad después de lo que parecía ser un largo periodo de tiempo. Contesté con una sonrisa expresando gratitud hacia Esteban mientras mi tono de voz se volvía más seguro. Últimamente la vivienda ha estado algo fría. Sería de mi agrado. Al entrar, Esteban pude observar a Alfonso aguardando en el pasillo con una expresión imposible de descifrar. Guardó silencio. Sin embargo, su mirada creó una atmósfera cargada de una tensión distinta. Observé a la persona y por un instante creí distinguir un destello en su mirada, algo que parecía ser envidia, aunque desapareció velozmente. Me sentí perturbado por ese pensamiento, cuestionándome si en su silencio había algo que no quería reconocer. Recorriendo la casa, Esteban inspeccionaba el calentador y conversaba conmigo mientras yo realizaba mis tareas. Mientras conversábamos acerca del clima, la zona en la que vivimos y otros temas habituales, no lograba apartar de mi mente la sensación de que Alfonso estaba presente. Permaneció en completo silencio, observándonos de cerca con la mirada fija en nuestra dirección. La intensidad que emanaba le daba un toque de agudeza al ambiente, como si fuera una interrogante implícita flotando en el aire. Experimenté una sensación de conflicto interno al intentar equilibrar la amabilidad de Esteban con la constante atención de Alfonso, quien observaba cada uno de mis movimientos. Tras un breve lapso, Esteban giró hacia mí, exhibiendo su característica sonrisa cálida. Paula, todo parece estar en orden, pero si necesitas algo, no dudes en comunicarte. Expresé mi agradecimiento a Esteban mientras lo acompañaba hasta la salida. Al cerrar la puerta a sus espaldas, el silencio que invadió la casa pareció aún más abrumador. Al girarme, aún encontré a Alfonso de pie en el mismo lugar, con los brazos cruzados y una mirada seria en su rostro. «Alfonso, ¿te encuentras bien?», interrogué con delicadeza sobre la ubicación de los componentes, intentando descifrar sus pensamientos. Encogió los hombros mientras dirigía la mirada hacia el suelo. «Estoy bien. Simplemente no me esperaba encontrarme con Esteban, eso es todo». Deseaba expresar más para acortar la extraña distancia que nos separaba, pero antes de lograrlo, pasó a mi lado y se dirigió a su cuarto. Tras su salida, la puerta se cerró con delicadeza, dejándome sola con una extraña combinación de tranquilidad, desconcierto y una emoción difícil de definir, una sensación constante de algo pendiente. Observé la puerta mientras mis pensamientos daban vueltas. Era complicado describir la sensación en mi pecho, una combinación de remordimiento, anhelo y cuestionamientos sin solución a la vista. Giré y me encaminé hacia mi cuarto. Mientras estaba en el borde de la cama, revivía una y otra vez en mi cabeza lo que había sucedido esa noche. La intimidad que Alfonso y yo habíamos compartido, cómo sus ojos se detenían al ver a Esteban y la tensión que aumentaba con cada instante. No podía seguir evadiéndolo eternamente. Sin embargo, tampoco tenía idea de cómo afrontarlo. En ese preciso momento, un leve golpe en la puerta
interrumpió mi reflexión. Mi corazón se aceleró al cuestionarme si se trataba de Alfonso Avanza. Expresé, intentando mantener mi tono de voz decidido. La puerta se abrió y allí se encontraba él, erguido en la entrada con una mirada enigmática que no lograba comprender. Ingresó en completo silencio, cerrando la puerta a sus espaldas, y se acomodó a mi lado en el borde de la cama. Por un instante ninguno de los dos pronunció palabra. La ausencia de palabras entre nosotros era palpable, con todos los pensamientos no expresados, creando una carga que los dos compartíamos, pero no sabíamos cómo aligerar. Con un tono apenas audible, la niña finalmente comenzó. «Madre». Me encuentro confundido por la situación actual. Pido disculpas si causé incomodidad anteriormente, tan solo yo. Su voz se extinguió. Titubeó al observar sus manos, las cuales agitaba con ansiedad. Alargué mi brazo y coloqué mi mano sobre la suya, ejerciendo una leve presión, con la intención de calmar la tensión. Pregunté con calma si Alfonso se encontraba bien. Quizás los dos estemos un tanto desorientados en este momento. Llevamos mucho tiempo en soledad y en ocasiones esa situación puede generar confusión en las circunstancias. Con un gesto pausado, mantenía su atención en sus manos. Después me observó con sus ojos rebosantes de sentimientos que me resultaba imposible entender. Una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de él, sumergiéndolo en un mar de tristeza y confusión. Inició su frase con un ligero temblor en la voz, como si dudara en completar su pensamiento. Me encontraba sin palabras. Sentía un profundo dolor en mi corazón, lleno de incertidumbre. Por un instante pensé en abrazarlo y asegurarle que las cosas mejorarían y que encontraríamos la solución juntos. Sin embargo, vacilé sin tener certeza de si eso sería beneficioso o complicaría las cosas aún más. Por lo tanto, opté por quedarme en silencio, permitiendo que la ausencia de palabras se encargara de la situación. Después de tomar una profunda bocanada de aire, me recompuse y lo enfrenté con la mirada fija en sus ojos. Alfonso, susurré con calma. Quizás simplemente debamos retroceder un poco, tomarnos un momento para reflexionar sobre todo. Estar cerca es positivo, pero también es válido necesitar tiempo y espacio para solucionar las situaciones. Aunque mi tono era sereno en mi interior, experimentaba la sensación de estar explorando territorios inexplorados, sin la certeza de estar expresándome de forma adecuada. Volvió a sentir esta vez de manera más pausada, y de repente, para mi asombro, recostó la cabeza en mi hombro. Fue un acto que resultó tan cercano como las jornadas de antaño, cuando siendo más joven acudía a mí en busca de apoyo tras una jornada complicada. El peso de su cabeza sobre la mía desencadenó una oleada de afecto y recuerdos, a pesar de que esa tensión implícita seguía latente. Sin dudarlo, lo rodeé con mi brazo abrazándolo, de una forma que transmitió seguridad, pero también dudas. Resultó ser un gesto reconfortante que me hizo reflexionar sobre nuestra conexión, a pesar de que ahora tenía una faceta que no podía pasar por alto. Después de mucho tiempo, experimenté una leve tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Quizás no era imprescindible contar con todas las soluciones en este preciso instante. Quizá bastaba con disfrutar de nuestra compañía, avanzando de manera gradual, sin importar lo complejo que pareciera todo. Mientras permanecíamos en silencio abrazados, me permití ilusionarme brevemente con la idea de que esta proximidad pudiera resolver la incomunicación que existía entre nosotros. Sin embargo, en el fondo era consciente de que la situación no era tan sencilla. La cercanía que compartíamos resultaba reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante, como una emoción latente a punto de emerger. A pesar de permanecer inmóviles y serenos en medio de la calma de la habitación que nos envolvía, tenía la certeza de que esto no marcaba el cierre de la narración. Existían emociones compartidas entre los dos, sentimientos que aún no podíamos expresar con palabras y que no se mantendrían en secreto eternamente. Pasado un tiempo, Alfonso alzó la vista y me observó con una expresión seria en el rostro. «Madre, me siento perdido ante esta oleada de emociones. No deseo complicar nuestra situación. Sin embargo, no puedo hacer caso omiso de ellos.
Las palabras que dijo se quedaron en el aire como una interrogante que no se animaba a formular en voz alta. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, mi mente estaba llena de pensamientos. Pero en el preciso momento en que me disponía a hablar, resonó otro golpe en la puerta. Los dos dimos un salto sorprendidos y nos quedamos mirando mutuamente, totalmente tomados por la sorpresa. El impacto fue contundente, casi apremiante, como si la persona al otro lado tuviera conciencia de que algo estaba ocurriendo. Al sentir un repentino nerviosismo me puse de pie y abrí la puerta. Una vez más, Esteban se encontraba en el lugar mostrando un gesto de inquietud. Paula, lamento interrumpirte, simplemente creí que... Me gustaría verificar si todo está en orden. Tu comportamiento previo resultaba algo inusual. Observé a Alfonso, quien nos miraba de cerca, con un rostro impasible. Traté de mantener mi tono de voz estable al contestar. Agradecemos, Esteban, pero todo está bajo control, simplemente disfrutando de una velada tranquila. Esteban observó a Alfonso con una expresión reflexiva, después de posar la mirada en mí. Estoy a tu disposición si requieres algo, tenlo presente. Una vez que se marchó, cerré la puerta y me giré hacia Alfonso, quien seguía mirándome con la misma intensidad. Se puso de pie y se acercó hacia mí con paso pausado, provocando que mi corazón volviera a latir con fuerza. En el espacio que compartíamos se percibía una tensión por las palabras no expresadas, hasta que al fin se hizo presente y se detuvo. Se percibió un cambio en su rostro, como si estuviera batallando internamente. Expresó en voz baja que quizás no era conveniente insistir en ello. Su voz temblaba. Quizás sea conveniente tomarnos un tiempo. Así lo hice. Mi corazón se encontraba adolorido por las emociones encontradas. Estás en lo correcto, Alfonso. Ambos debemos considerarlo todo. No debemos precipitarnos. Él asintió también y permanecimos en ese lugar cercanos pero precavidos, como si estuviéramos al límite de algo que escapaba a nuestro control. El desenlace marcaba un nuevo principio, una incógnita que no lográbamos descifrar con claridad. Mientras él se retiraba a su cuarto, me cuestionaba qué nos depararía el destino. Si desean conocer más detalles de nuestra historia, háganos saber en la sección de comentarios y les revelaremos lo que ocurre en la continuación.